Hola chicos, en esta oportunidad vamos a ver en el taller 4 los problemas de estequiometría desde el 1 al 10. Bien, comencemos por el primer problema que nos plantea la reacción entre el hierro y el oxígeno para dar óxido férrico y nos piden calcular la masa de óxido férrico que puede obtenerse a partir de diferentes situaciones. Vamos a ir a verla viéndolas una por una. Además, nos dan las masas relativas tanto del hierro como del oxígeno. El primer punto nos piden calcular la masa de óxido férrico que puede obtenerse a partir de 10 moles de hierro. Entonces, el primer paso es escribir la ecuación química y además esta ecuación química debe estar balanceada. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener el mismo número de átomos a la izquierda de la flecha que a la derecha. Por ejemplo, en este caso tengo 4 moles de hierro, por lo tanto a la derecha tendría que tener también 4. Y para el caso del oxígeno tengo 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Es decir, que esta ecuación química está balanceada. Bueno, el siguiente paso vamos a ubicar los datos del problema en la parte superior de la ecuación química como también la incógnita. Entonces, en este caso, fíjense que nos dan 10 moles de hierro, con lo cual vamos a poner 10 moles sobre el hierro. Y la incógnita está en el producto y nos piden cuántos gramos se obtienen. Bien. El tercer paso va a ser escribir la proporción estequiométrica en función de las unidades de los datos que nos proporcionan. En este caso nos dan 10 moles de hierro, con lo cual la proporción estequiométrica para el hierro va a ser en moles. Y por el otro lado, en el caso del producto, nos piden gramos de óxido férrico, con lo cual la proporción estequiométrica va a estar dada en gramos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo quedaría la proporción estequiométrica en este caso? 4 moles para el hierro, porque tengo un coeficiente estequiométrico 4, y en el caso del óxido férrico tengo un 2, con lo cual un mol de óxido férrico son 160 gramos por 2 serían 320 gramos. Bien, el último paso nos piden el cálculo estequiométrico, es decir, que vamos a plantear que a partir de 4 moles de hierro se forman 320 gramos de óxido férrico. Para 10 moles de hierro, ¿cuántos gramos se obtienen? En este caso son 800 gramos. El siguiente ítem era muy similar, pero en este caso, ¿cuánto óxido férrico se obtiene a partir de 160 gramos de oxígeno? Nuevamente, vamos a hacer los mismos pasos, escribir la ecuación química, la misma tiene que estar escrita en forma correcta y balanceada. Vamos a escribir los datos en la parte superior de la ecuación química y luego vamos a proceder a indicar la proporción estequiométrica en función de las unidades de los datos. Y por último vamos a hacer el cálculo estequiométrico. Fíjense, en este caso tengo la ecuación química escrita en forma correcta y balanceada. Mi dato en esta oportunidad son 160 gramos de oxígeno, con lo cual pongo 160 sobre el oxígeno y nuevamente la incógnita está en el óxido férrico en masa, con lo cual van a ser gramos de óxido férrico. Nuestra proporción estequiométrica, ¿qué nos dice? Tengo un coeficiente estequiométrico 3 para el oxígeno, con lo cual serían 3 moles, ¿sí? Y un mol de oxígeno son 32 gramos por 3 nos da 96 gramos. Y para el caso del óxido férrico, nuevamente un mol son 160 gramos, tengo un coeficiente estequiométrico 2
por lo cual serían 320 gramos. Es decir, la proporción estequiométrica es 96 gramos para el oxígeno y 320 gramos para el óxido férrico. Bien, el siguiente paso era realizar el cálculo estequiométrico. ¿Cómo hacemos ese cálculo estequiométrico? A partir de una regla de 3 que nos dice que 96 gramos de oxígeno reaccionan para formar 320 gramos de óxido férrico y que 160 gramos de oxígeno lo hacen dando 533,3 gramos de óxido férrico. Bien, el tercer ítem era qué masa de óxido férrico se obtiene a partir de 6,01 por 10 a la 22 átomos de hierro. Nuevamente son todos los pasos los mismos, escribir la ecuación química, ubicar los datos en la parte superior de la misma, escribir la proporción estequiométrica y por último realizar el cálculo estequiométrico. Y fíjense acá, el dato lo tenemos en ¿qué? En átomos y el dato corresponde a átomos de hierro, con lo cual la proporción estequiométrica para el hierro va a ser también en átomos. ¿Y qué podemos decir? Que un mol de hierro, ¿sí? Contienen 6,02 por 10 a la 23 átomos, pero yo tengo un coeficiente estequiométrico 4, por lo cual va a ser 4 por el número de Avogadro. Y en el caso del óxido férrico sigue siendo 320 gramos. Y luego simplemente lo que hago es la regla de 3 simple. Bien. El siguiente, lo mismo, es el mismo procedimiento, pero en este caso el dato lo tenemos en el oxígeno y son moléculas de oxígeno. Nuevamente aquí vamos a utilizar el mismo procedimiento y fíjense que el dato lo ubicamos sobre el oxígeno, en este caso son 18,06 por 10 a la 24 moléculas. Bien, y luego hacemos la regla de 3. El segundo problema nos dice que se hace burbujear cloro en una solución de bromuro de magnesio, obteniéndose 12 kilogramos de bromo, de acuerdo a la ecuación química. Nos piden el número de moles de cloro que reaccionaron y el número de iones de cloruro obtenidos. Vamos a utilizar el mismo procedimiento, escribir la ecuación química, escribir los datos a la parte superior y luego escribimos la proporción estequiométrica en función de las unidades de los datos. ¿Cuál va a ser el dato en este problema? 12 kilogramos para el caso del bromo. Entonces, ¿y las incógnitas cuáles son? Nos piden moles de cloro que reaccionaron, con lo cual mi proporción estequiométrica la voy a escribir en moles para cloro. Y por último, me piden iones cloruro que se forman. Entonces, en este caso vamos a utilizar el número de Avogadro, teniendo en cuenta que para este compuesto tengo un subíndice 2, con lo cual al número de Avogadro lo tengo que multiplicar por 2, por eso me da 1,2 por 10 a la 24 iones de cloruro. Bien, y para el caso del bromo es un mol, o sea que esto es equivalente a 160 gramos. Fíjense que cada átomo de bromo vale 80, pero tengo un subíndice 2, por eso acá aparece esto 160 gramos. Bueno, y luego simplemente lo que hago, una vez que establecí la proporción estequiométrica, es realizar los cálculos estequiométricos propiamente dichos. Por ejemplo, para el caso de los moles de cloro que reaccionan, uso que a partir de 160 gramos de bromo, ¿sí? Necesito un mol de cloro. Para 12.000 gramos de bromo, convertí estos kilogramos a gramos, un kilogramo equivalen a 1.000 gramos, se forman 75 moles de cloruro. Y el mismo tipo de razonamiento para los iones cloruro. Bien, en este tercer problema
es la misma temática, o sea que es para que lo practiquen, ¿sí? De nuevo, colocamos los datos en la parte superior. Una vez que utilizamos los datos, vamos a escribir la proporción estequiométrica en función de los moles, en función de las unidades, y finalmente hacemos los cálculos estequiométricos. Bien, en el 4 creo que siguen, es el mismo tipo de problemas, avanzo. En este caso también. Este problema 6 es lo mismo. Fíjense que acá simplemente nos piden el volumen de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces tengo que recordar que un mol de hidrógeno ocupa un volumen de 22,4 litros en condiciones normales. Y luego hago los cálculos estequiométricos comúnmente. Bien, acá sí me interesa destacar porque acá tengo un dato de pureza, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, escribir la ecuación química, luego ubicamos los datos en la parte superior, escribimos la proporción estequiométrica en función de las unidades de los datos. Fíjense, en este caso tengo el hidróxido de sodio 200 gramos al 80%, es decir, que el dato lo tengo en masa, y me piden cuántos gramos de ácido clorhídrico son necesarios para que reaccione todo el hidróxido de sodio y cuánto cloruro de sodio en masa se obtiene. Entonces, la proporción estequiométrica para todos los casos va a estar dada en unidades de masa. Bien, y acá está un paso nuevo que es, antes de realizar los cálculos estequiométricos, tengo que realizar el cálculo de pureza, es decir, conocer cuántos gramos del reactivo puro para recién ahí poder realizar los cálculos estequiométricos. En este caso tengo un reactivo al 80% de pureza que es el hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué digo? Que cada 100 gramos de muestra tengo solamente puros 80 gramos. En 200 gramos, que es lo que yo puse a reaccionar, en realidad lo que tengo son 160 gramos de hidróxido de sodio puro. Y a partir de entonces voy a trabajar siempre con los gramos puros. Bien, realizo el cálculo para ver cuánto ácido clorhídrico necesito y utilizo, fíjese, la proporción estequiométrica y cuando voy a calcular la cantidad de ácido clorhídrico que se forma, utilizo los gramos puros de hidróxido de sodio de la muestra, es decir, los que calculamos recientemente. Lo mismo cuando quiero obtener la cantidad de sal que se forma. Bueno, este es muy similar, ¿sí? Porque también tengo un reactivo al 90% de pureza. Bueno, entonces, previamente a realizar los cálculos estequiométricos, tengo que realizar el cálculo de cuánto reactivo puro tengo en la muestra que puse a reaccionar. Y luego, una vez que determino esos gramos puros, ¿sí? Realizo los cálculos estequiométricos.